Hola empresarios. La determinación de la correcta estructura de financiación de la empresa es un elemento esencial para el posterior desarrollo de la misma. Hoy vamos a hablar sobre financiación, sobre los tipos de financiación y más especialmente sobre el uso correcto para cada una de estas fuentes de financiación. Bien, lo primero que debes saber es que la primera fuente de financiación de tu empresa es la que generas en el momento de la constitución, el capital social. El capital social, que forma lo que se llaman fondos propios, que después se complementarán con las reservas y con las distintas aportaciones de capital que puedas hacer en un segundo momento, determina, vuelvo a decir, la primera aportación de capital, el elemento esencial para el comienzo de la misma. Legalmente existe un mínimo de 3.000 euros para la constitución de una sociedad. Pero realmente que fijes correctamente la cifra de capital social para tu empresa es un elemento especialmente importante. Esta cifra de capital social vendrá determinada en función del tipo de actividad que desarrollas y la potencialidad de la misma, las necesidades de inmovilización que vayas a poder tener, el volumen de negocio que vayas a generar y, en general, el conjunto de inmovilizaciones y de recursos que vayas a necesitar para la generación de la empresa. Recursos tanto económicos como recursos humanos. Bien, debes tener muy en cuenta también que en el momento de la determinación del capital social, que debes tener en cuenta que un capital social excesivamente alto va a mermar el rendimiento o la rentabilidad de tu aportación social o de tus socios. Es decir, la rentabilidad de tu aportación, porque una aportación social tiene una expectativa de rendimiento, se verá mermada si el capital social es excesivamente grande. Por el contrario, si el capital social es excesivamente pequeño, te llevará a una situación en la que demasiado pronto o prematuramente vayas a necesitar de financiación ajena. Bien, acabamos de citar la segunda fuente de financiación es la financiación ajena. Principalmente existen 4 grupos de financiación ajena. La financiación comercial, la financiación bancaria, la financiación a través de los impuestos y una cuarta que sería la financiación que se genera en tu actividad, especialmente pensando en la financiación que obtienes en el periodo desde que comienza el mes hasta que se generan las nóminas. Voy a liquidar estos 2 últimos conceptos en un momento para entendernos y volcarnos después en los otros 2 conceptos que son los más importantes. Durante el trimestre, cuando tu periodo de liquidación de impuestos es trimestral o mensualmente, si es mensual, durante este periodo tu empresa está generando captaciones de impuestos de IVA que después tienes que liquidar con tu agencia tributaria, sea foral o sea estatal. Esa captación de impuestos que al final liquidas por la diferencia entre el IVA soportado y el IVA repercutido, durante ese periodo, generalmente el trimestre, supone para ti una fuente de financiación. Incluso cuando vence este periodo y se presentan las liquidaciones, algunas empresas utilizan una segunda fuente de financiación basada en los impuestos, que es financiarse a través del Estado, es decir, financiarse a través de la Hacienda con la aplicación de un tipo de interés. Bien, pues toda esta dinámica no deja de ser una fuente de financiación. No la más recomendable, pero ahí está. Como decía, otra fuente de financiación es la propia actividad, principalmente basada en lo que hemos comentado, pues al final las nóminas. Aquellas empresas en las que tienen un fuerte componente laboral, pues ¿qué ocurre? Que durante el mes se están generando actividades y están generando resultados que por el lado laboral se liquidan una vez al mes cuando se generan las nóminas. Pues ese periodo más o menos grande también es una fuente de financiación. Pero bueno, como hemos comentado, las 2 principales fuentes de financiación son las fuentes de financiación comerciales y las fuentes de financiación bancarias. Las fuentes de financiación comerciales tienen la doble vertiente. La financiación que obtenemos por nuestros proveedores, ahí es más obvia, es decir, se basa en el importe que nos ceden a crédito y en el plazo en el cual nos ceden este crédito. El mix de plazo e importe nos da un montante de financiación que es generalmente gratis para la empresa. Por otro lado, el cliente también es una fuente de financiación. Más aún, si consideramos que es verdad que generalmente nosotros cedemos crédito a nuestros clientes,
o en su caso anticipamos cobros con aplicación de prontos pagos, que eso es un gasto, pero no es menos cierto que en muchos casos y en muchas actividades existen las figuras de las entregas a cuenta, de los anticipos y este tipo de cosas que, utilizados correctamente, suponen también una interesante fuente de financiación para la empresa. Bien, y por último tenemos la fuente de financiación bancaria, que es la generalmente más utilizada. Bien, aquí podemos hacer dos distinciones, pero yo la que voy a utilizar para enfocarte el tema de la financiación bancaria lo voy a hacer bajo el punto de vista de la financiación a largo plazo y la financiación al corto plazo. Cuando hablamos de financiación a largo plazo tenemos que ver dos puntos de vista. Una, la financiación a largo plazo debe utilizarse cuando se van a financiar adquisiciones de bienes que van a permanecer en el largo plazo de forma estructural en la empresa. Estamos hablando de compra de inmuebles o de equipos o de elementos que, como digo, van a estar constantemente o en un plazo largo dentro de la empresa. Para esos casos deberemos de buscar una fuente de financiación a largo plazo que generalmente es un préstamo, ya sea un préstamo normal o un préstamo con garantía hipotecaria. Bien, la segunda utilización del préstamo no tiene tanto que ver con las inmovilizaciones, sino que viene dada por el análisis de las necesidades que vamos a tener de financiación en la empresa y en qué medida parte de esa financiación, que aunque sea por una necesidad de corto plazo, la establecemos en el largo plazo. Es decir, que vamos a financiar con elementos de largo plazo necesidades de corto. Aunque parece una contradicción, porque generalmente la banca busca una finalidad en la concesión de los créditos, es decir, que las necesidades a corto plazo se atiendan con herramientas a corto plazo y las necesidades a largo plazo se utilicen con herramientas a largo plazo. Desde el punto de vista de la estrategia de financiación de la empresa, es bueno considerar que una parte de tu financiación a corto plazo debe realizarse con financiación a largo plazo. De la actividad a corto plazo debe generarse con financiación a largo plazo. De forma que consolides unos capitales permanentes importantes que te den después un fondo de maniobra adecuada, es decir, liquidez, es decir, tesorería. Si casamos todas nuestras obligaciones a corto para financiar actividad a corto, estaremos siempre en la cuerda floja en referente a las obligaciones y las capacidades que tenemos. Por lo tanto, buena parte, aproximadamente un 40 o un 50% de nuestras necesidades de financiación a corto plazo, deberíamos de plantearlas con figuras a largo plazo. La mejor forma, vuelvo a decir, es primero establecer un buen análisis de necesidades y a partir de ahí vincularlas a la compra de inmovilizado y hacer una operación conjunta o hacer una operación aislada pero a largo plazo con una figura de préstamo para que dispongamos de financiación suplementaria y con obligación de devolución a largo plazo para financiar nuestras posiciones a corto. Dentro de las posiciones a corto o de las fuentes de financiación a corto, además de las que hemos comentado antes, de las comerciales, que no dejan de ser financiación a corto, las de nómina o las de impuestos, que también son fuentes de financiación a corto, tenemos las bancarias, como decimos, que principalmente las establecemos en líneas de crédito, que una línea de crédito no es más que una cesión de un importe o la puesta a disposición de un importe en una cuenta por parte de una entidad bancaria a la empresa con un límite de importe y por un límite de tiempo determinado. Por ejemplo, pues 30.000 euros a un año, en el cual la empresa dispone y vuelve a ingresar importes a lo largo del ejercicio, a lo largo del año, y después es liquidado tanto en comisiones como en intereses en función de la utilización que se le haya dado. Otra fuente de financiación que ya viene vinculada, porque la primera
la principal característica de la cuenta de crédito es que no está vinculada a la actividad. Tú accedes a esa financiación teniendo más o menos nivel de financiación, pero el resto de actividades, es decir, el resto de fórmulas de financiación, la cuenta de crédito, la línea de descuento o el factoring, de los cuales vamos a hablar ahora, se basan en la actividad real que estás desarrollando. Es decir, ambas dos están basadas en la facturación que tú produces mensualmente, a diferencia de la línea de crédito, que es una línea en la que tú dispones libremente del dinero. Bien, en el anticipo de crédito se basa en que generas un fichero basado en tu facturación que transmites al banco y sobre ese fichero te da un préstamo que se va liquidando con los pagos que van realizando después tus clientes. El factoring es una cosa parecida. El factoring es la entrega de tus derechos de cobro a una empresa que los factoriza, generalmente un banco, y que se encarga después de gestionar el cobro. Y tú obtienes de forma anticipada ese dinero. Otra fuente de financiación son como decimos antes, también la fuente comercial basada en dar prontos pagos sobre tus cobros. Es una forma de anticipar el cobro de tu factura, simplemente que lo generas directamente tú en vez de realizarlo el banco. Das un pronto pago, es decir, un pequeño descuento financiero a tu cliente y él te anticipa el pago, te paga antes. Bien, existe otra fuente de financiación comercial que es en sentido inverso, que es el confirming. El confirming se basa en que tus proveedores te envían tus facturas y tú esas facturas generas archivos con ellos que transmiten a un banco, que es el que se encarga de pagar al proveedor en la fecha establecida para el confirmen, o en su caso anticipar y gestionar el anticipo de ese pago, y la empresa luego simplemente en los plazos acordados con el banco va liquidando los importes correspondientes a los ficheros de pago que va generando. Bien, generalmente debemos de utilizar un sentido finalista en todo lo que hacemos. Debemos financiar el corto plazo con el corto plazo y el largo plazo con el largo plazo. Y dedicar una parte de nuestras necesidades de financiación a corto, orientarlas con una estructura de financiación a largo, de forma que la necesidad de devolución de esos importes se establezca en el largo plazo y nos generan mayores cantidades de liquidez para poder operar con cierta holgura en este corto plazo. El error que nunca debemos de cometer es el inverso, es decir, recurrir a fuentes de financiación a corto plazo, las líneas de crédito, pero incluso el factoring o no ya el confirming, y creerme que yo lo he visto en no pocas ocasiones, utilizar elementos de financiación a corto plazo para financiar elementos de largo plazo, es decir, compras de vehículos o compras de equipos o compras incluso de pequeños inmuebles basadas en herramientas a corto plazo. ¿Por qué? Porque no va a haber tiempo para que el retorno generado por esas inmovilizaciones se produzcan, no va a dar tiempo que el retorno de esas inmovilizaciones se genera con la suficiente rapidez con la que nosotros vamos a tener que devolver esa financiación, y entonces lo que vamos a entrar es una situación de colapso. Por lo tanto, el largo plazo con el corto plazo sí es conveniente generar un pequeño o un mediano capital permanente que vendrá formado por el capital social, en su caso las reservas, y esa financiación a largo plazo que hemos obtenido, y la financiación, vuelvo a decir, los capitales permanentes están para financiar las inmovilizaciones y parte de la actividad a corto, y la actividad a corto siempre con herramientas a corto. Y nunca, en ningún caso, utilizar herramientas de financiación a corto para financiar situaciones o posiciones a largo plazo. Y un último tema, porque también es importante, si la empresa en algún periodo ha tenido dificultad y ha generado pérdidas, estas pérdidas antes o después merman la capacidad de la empresa. Por lo tanto, esas pérdidas siempre deberán de ser compensadas o con recursos propios de la empresa, es decir, con nuevas ampliaciones de capital, o en su caso
con lo que hemos comentado, con capitales permanentes, es decir, con un préstamo a largo plazo que permita cubrir esa necesidad de tesorería en el corto que nos ha sido mermada por una posición de pérdidas y que nos permita devolver esas cantidades en largos plazos, sin ahogamientos y sin mayores problemas de tesorería. Bien, espero que este capítulo os haya sido de utilidad. Vuelvo a decir, como 4 ideas básicas, las fuentes de financiación son las que en último término financian la actividad de la empresa. Esas fuentes de financiación son propias o son ajenas. Las propias, principalmente capital social, posteriormente complementadas por el resto de los fondos propios, que son las reservas o las posibles ampliaciones de capital. Las fuentes de financiación ajenas pueden ser comerciales, pueden ser impuestos o pueden ser las generadas a través de las nóminas y las generalmente utilizadas, que son las bancarias. La financiación comercial es buena, es una buena fórmula de financiación a corto plazo. La financiación bancaria es una buena fuente de financiación tanto para el largo plazo como en el corto plazo. Las fuentes de financiación de impuestos y de nómina son fuentes de financiación, pero no deberemos nunca de considerarlas dentro de nuestra estructura de financiación. Las fuentes de financiación bancarias deben ser utilizadas en el largo plazo para configurar los capitales permanentes que financiarán nuestra estructura de inmovilizados y, por otro lado, parte de nuestra estructura de actividad a corto plazo. Las fuentes de financiación bancarias a corto plazo siempre deben financiar la actividad a corto plazo de la empresa. Nunca financiar pérdidas o financiar la actividad a largo plazo. Bien, esto es todo por ahí. Muchas gracias. Hasta el próximo capítulo.